Dicen que los lobos son monstruos, pero ¿y si todo lo que te contaron fuera una mentira? Imagina crecer escuchando que tu único deber es destruirlos y descubrir un día que una sola mirada puede desarmar años de odio. Esta no es una historia común, es un dilema que te va a desgarrar por dentro. Obedecer al cazador que te dio la vida o entregarte al alfa que te mostró un destino prohibido. Quédate conmigo, porque vas a sumergirte en un romance imposible, lleno de secretos, pasión y decisiones que podrían ser también las tuyas. Y dime, si estuvieras en su lugar, ¿qué elegirías tú? ¿El amor o la supervivencia? Antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios tu respuesta, porque quiero leerte y saber de qué lado estaría tu corazón. Desde pequeña, ella escuchaba las mismas historias repetirse una y otra vez en la voz firme de su padre cazador. Historias donde los lobos eran demonios de la noche, criaturas sanguinarias que arrancaban la paz de las aldeas y dejaban un rastro de dolor. Y claro, cuando uno crece escuchando lo mismo, termina creyéndolo como verdad absoluta. Su niñez estuvo marcada por esa sombra. El miedo constante a lo desconocido, el rechazo a todo lo que tuviera colmillos y mirada salvaje. El cazador no hablaba con ternura, hablaba con la crudeza de quien ha perdido demasiado. En cada relato había una advertencia, un recordatorio de que la supervivencia dependía de mantener la distancia. Nunca confíes en un lobo, decía, y esas palabras se clavaban como hierro en el corazón de una niña que aún no sabía distinguir entre realidad y resentimiento heredado. Lo curioso es que sin darse cuenta, esas frases se volvían parte de su identidad. Mientras otros niños soñaban con héroes y princesas, ella soñaba con huir de la mirada dorada que imaginaba en cada sombra del bosque. El miedo era tan grande que a veces le parecía escuchar aullidos en su propia mente, como si el eco de esas historias hubiera dejado un sello en su imaginación. Pero nadie la rescataba de esa prisión invisible, porque para su padre, vivir en alerta era la mejor forma de garantizar su destino. El tiempo pasaba y la niña empezaba a notar algo extraño. Por más que temiera a esos lobos, había dentro de ella una curiosidad que no se apagaba. ¿Y si no eran tan monstruosos como decían? Claro, nunca se atrevía a decirlo en voz alta, porque el cazador la miraría con desdén. Aún así, esa semilla de duda germinaba poco a poco, como una chispa que amenaza con volverse fuego en el momento menos esperado. Y ahí está el detalle. Lo que se siembra en la infancia, tarde o temprano, busca florecer. El miedo sembrado por el cazador se entrelazaba con la inocencia de una niña que todavía no conocía su verdadero destino. Una contradicción que no tardaría en estallar cuando la vida le pusiera cara a cara con aquello que le enseñaron a odiar. Con el paso de los años, aquella niña dejó de ser solo espectadora de historias y se convirtió en aprendiz del cazador. Su padre la levantaba al amanecer, cuando el frío aún cortaba la piel, para enseñarle a leer huellas en la nieve. Cada paso en falso podía costar la vida, repetía él, mientras la obligaba a memorizar rastros de animales y, sobre todo, a identificar la marca inconfundible de los lobos. Era como si su destino estuviera escrito en esos entrenamientos. El arco, la daga y la ballesta se convirtieron en extensiones de sus manos, aunque su corazón aún dudaba. El cazador no permitía flaquezas, la supervivencia exigía disciplina, y la disciplina significaba obediencia. «Nunca confíes en un lobo», insistía, y esa frase se repetía como un eco interminable que la acompañaba en cada respiración. Con el tiempo, lo que era un mandato paterno empezó a sentirse como una condena grabada en fuego. Mientras otras chicas aprendían canciones o danzas, ella aprendía a tensar una cuerda, a preparar trampas y a ocultar su presencia en el bosque.
Su infancia fue reemplazada por un entrenamiento que le recordaba constantemente que su valor dependía de estar lista para el combate, y aunque no lo decía en voz alta, dentro de ella se mezclaban orgullo y resentimiento. Orgullo por ser fuerte, resentimiento por nunca tener derecho a elegir. Lo curioso es que, cuanto más se acercaba a esa vida de cazadora, más notaba que algo no encajaba. ¿Por qué? Si los lobos eran tan terribles, existía esa atracción en cada historia de luna llena. Era como si la advertencia escondiera un secreto más profundo, algo que su padre no quería que supiera, y esa sospecha, pequeña pero insistente, la acompañaba como sombra mientras perfeccionaba cada movimiento. Así, entre el deber heredado y los pensamientos prohibidos, ella crecía atrapada en una red invisible. No era solo el miedo lo que la unía a los lobos, sino una tensión que no sabía nombrar. Y tarde o temprano, esa tensión tenía que romperse, abriendo paso a un encuentro que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Era una de esas noches en que la luna llena parecía colgarse del cielo como un ojo vigilante. Ella había seguido un rastro en el bosque, convencida de que era un ciervo, pero poco a poco se dio cuenta de que se había alejado demasiado. El aire frío cortaba la piel y el silencio era tan espeso que cada rama rota bajo sus botas retumbaba como un trueno. De pronto un aullido lejano la hizo detenerse. No era producto de su imaginación, era real. El corazón comenzó a golpearle en el pecho como un tambor de guerra. El cazador siempre le había dicho: si escuchas un lobo, no corras, porque correr es lo mismo que firmar tu sentencia. Pero ella no corría, se quedó congelada, como si su cuerpo supiera que algo más grande que el miedo estaba a punto de suceder. Avanzó un par de pasos y entonces lo vio. Entre la bruma plateada que la luna derramaba sobre el bosque, dos ojos dorados brillaban como brasas en la oscuridad. No había gruñidos ni dientes al descubierto, solo esa mirada intensa que parecía desnudar su alma. Un alfa. No necesitaba que nadie se lo dijera, lo supo al instante. El cazador le había descrito 1000 veces cómo eran, enormes, imponentes, de aura indomable. Y sin embargo, lo que sentía no era terror, sino una extraña calma mezclada con fascinación. La respiración se le aceleró, no porque quisiera huir, sino porque en esa mirada había algo prohibido que despertaba un fuego dormido. El tiempo parecía haberse detenido. Los árboles, las sombras, el viento, todo desapareció, quedando solo ellos dos, frente a frente. Ella sostuvo el arco entre sus manos, pero no levantó la cuerda. Su mente gritaba que debía apuntar, que debía cumplir con el deber, que un cazador nunca duda, pero su corazón susurraba otra cosa, una voz que nunca había escuchado con tanta fuerza. Míralo bien, porque quizá tu destino cambie esta noche. Y así lo hizo. Se permitió mirar de verdad, y lo que vio no fue un monstruo, sino una criatura majestuosa, con una fuerza que no amenazaba, sino que atraía. El alfa tampoco se movió. Permanecía allí, observándola, como si también hubiera encontrado algo que no esperaba. Cada segundo estiraba la tensión hasta un punto insoportable, como una cuerda a punto de romperse. La lógica decía que debía retroceder, escapar, regresar al lado seguro de su padre. Pero había algo en esa escena que la mantenía clavada al suelo, como si las raíces del bosque la sujetaran. Y lo curioso era que no sentía estar atrapada, sino elegida. Como si, entre todos los caminos, esa mirada hubiera decidido cruzarse con la suya. Finalmente un soplo de viento agitó las hojas y rompió el hechizo. Ella parpadeó, tratando de convencerse de que aquello no era real. Sin embargo, lo era. Sabía que nunca podría contarlo sin ser acusada de traición, y sin embargo, ese secreto ya ardía en su pecho. Un romance prohibido había comenzado en el silencio de una noche cualquiera, disfrazado de encuentro fortuito.
y aunque ella no lo comprendía del todo, en lo profundo de su ser, supo que nada volvería a ser igual después de esa mirada. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual dentro de ella. Caminaba junto al cazador fingiendo normalidad, pero cada vez que escuchaba hablar de lobos, su mente volvía a esos ojos dorados. Era como cargar un secreto invisible, una chispa encendida que amenazaba con transformarse en incendio. La contradicción la desgarraba. Por un lado, la voz dura de su padre repitiendo una y otra vez que esas criaturas eran la raíz de todo mal. Por el otro, el recuerdo de una mirada que no tenía nada de monstruosa. Y cuanto más intentaba enterrarlo, más fuerte brotaba en su interior. Las lecciones del cazador resonaban día y noche. No sientas piedad, porque la piedad mata, decía él mientras le enseñaba a tensar el arco. Pero en sus manos el arma se sentía más pesada que nunca. ¿Cómo podía odiar a los lobos si había sentido esa calma, esa conexión imposible de explicar? La culpa la mordía por dentro, como si estuviera traicionando su deber sin haber hecho nada todavía. Era un romance prohibido que ni siquiera había empezado y ya la consumía desde las entrañas. Se encontraba perdida entre dos mundos. La hija obediente que debía honrar la sangre del cazador y la mujer que descubría que su destino podía estar atado a lo que le habían ordenado destruir. Cada palabra de su padre se volvía una cadena y cada recuerdo del alfa una llave que intentaba abrir esas ataduras. El dilema era insoportable. Si seguía creyendo en las enseñanzas, debía borrar aquella mirada de su memoria. Si escuchaba a su corazón, debía aceptar que había algo en los lobos que no encajaba con la imagen de bestias sanguinarias. De noche, al cerrar los ojos, el conflicto se intensificaba. Soñaba con la voz del cazador mezclada con aullidos, como si su mente jugara a enfrentarla con la verdad. Había noches en las que despertaba con el arco en las manos, preparada para un combate que nunca llegaba. Y en ese desvelo entendía que no era el miedo quien la desvelaba, sino la duda. Porque lo más peligroso no era el lobo allá afuera, sino el sentimiento que comenzaba a nacer dentro de ella. El problema era que la vida no se detiene a esperar que uno resuelva sus dilemas internos. Cada día la llevaba más cerca de una verdad que no quería aceptar. Ese encuentro no había sido un accidente. Algo dentro de ella sabía que su destino estaba entrelazado con los lobos y que resistirse sería inútil. Pero aceptar ese llamado implicaba enfrentarse a su propio padre, y esa era una batalla que todavía no se atrevía a pelear. El bosque, que antes había sido escenario de miedo, empezó a transformarse en un lugar de preguntas sin respuesta. Ella lo recorría con pasos cautelosos, sintiendo que entre cada árbol se escondía algo que su padre nunca le contó. Fue en uno de esos recorridos que volvió a cruzarse con el alfa. Esta vez no huyó, y lo sorprendente fue que él tampoco mostró amenaza. Se miraron largo rato hasta que, como si la luna misma lo hubiera ordenado, él se acercó un poco más. Y entonces empezó a revelarle secretos que jamás imaginó. No eran los lobos los que habían destruido su mundo, sino la guerra sin fin que los cazadores habían declarado contra ellos. El alfa hablaba con una voz profunda, marcada por la herida de generaciones enteras. Le contó cómo la matanza había reducido a su manada, cómo cada luna llena se convertía en un recordatorio de sangre derramada. Le habló de los hijos que jamás llegaron a crecer, de las madres que aullaban su dolor en las colinas, de la persecución que los obligaba a vivir como sombras. Y cuanto más escuchaba, más entendía que la historia que había recibido del cazador era solo una mitad torcida de la verdad. Lo que su padre llamaba defender la supervivencia, para los lobos era luchar por existir. Ese descubrimiento abrió una grieta en su corazón.
Por primera vez sintió compasión, pero no de la manera que el cazador había advertido como debilidad, sino como un fuego de justicia que la quemaba por dentro. ¿Cómo podía odiar a un alfa que hablaba de su manada con tanto dolor y dignidad? Era imposible no sentir respeto. Ese relato desmontaba las bases de todo lo que había aprendido, y aunque parte de ella se resistía, otra parte deseaba seguir escuchando, porque en cada palabra había un eco de humanidad que nadie le había mostrado. El secreto más perturbador fue cuando él le confesó que no había sido un lobo quien había acabado con la vida de su abuelo, como siempre le contaba su padre, sino otro cazador que traicionó la alianza de antaño. Esa verdad la golpeó como una flecha en el pecho. Toda su infancia había sido construida sobre un odio alimentado por una mentira. Y ahora, en lugar de sentir rabia contra el alfa, la sentía contra las sombras del silencio que su padre mantenía. Descubrió que lo prohibido no era el romance que se insinuaba entre ellos, sino la verdad misma. Desde ese día, el bosque dejó de ser un campo de entrenamiento y se convirtió en un santuario de secretos. Cada encuentro con el alfa era un paso más hacia un mundo que el cazador había intentado ocultarle. Y aunque sabía que cargar con ese conocimiento era peligroso, no podía dejarlo. Era como si el destino la hubiera llevado a abrir los ojos en medio de la oscuridad, y al hacerlo, comprendió que la verdadera amenaza no era la manada de lobos, sino la mentira que había sostenido toda su vida. Las noches comenzaron a tener un sabor distinto. Ya no eran solo silencio y frío, sino la promesa de un encuentro que desafiaba todo lo que ella había aprendido. Bajo la luz plateada de la luna, se reunían en rincones del bosque donde el cazador jamás imaginaría buscarlos. No había caricias ni besos, pero sí largas conversaciones, miradas sostenidas y silencios que decían más que cualquier palabra. Era como si cada encuentro fuera un pacto secreto con el destino, un hilo invisible que los unía más allá del miedo. El alfa llegaba con pasos firmes, pero con la serenidad de quien no buscaba imponer fuerza, sino compartir su verdad. Ella, con el corazón desbocado, se sorprendía a sí misma esperando esos momentos como si fueran el aire que le permitía respirar. Hablaban de la manada, de las noches de caza, de la luna que lo gobernaba todo, y en cada relato la línea entre cazador y lobo se desdibujaba. Lo que para ella había sido siempre amenaza, en su voz sonaba como familia, como supervivencia. A veces no decían nada. Solo permanecían uno frente al otro, escuchando los sonidos del bosque, el crujir de las hojas, el canto lejano de un búho, el viento que acariciaba sus rostros. Y en ese silencio, la tensión crecía, una tensión dulce, prohibida, que despertaba algo que nunca había sentido. No necesitaban tocarse. Bastaba la cercanía, la certeza de que compartían un secreto demasiado grande para ser revelado. Un romance prohibido empezaba a tomar forma, no con gestos grandilocuentes, sino con pequeños detalles que se clavaban en el alma. Pero los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo. Una noche, cuando reían suavemente de algo insignificante, sintieron un crujido extraño entre los árboles. Ella giró de inmediato, convencida de que era solo un ciervo, pero el alfa percibió el peligro. No estaban solos. Había ojos observando desde la oscuridad. El miedo recorrió su cuerpo, no por él, sino por la posibilidad de que alguien descubriera aquello que habían guardado con tanto cuidado. Y supo, en ese instante, que su mundo estaba a punto de cambiar. El regreso a casa esa noche fue diferente. Caminaba con el corazón enredado en emociones que no podía nombrar. Llevaba consigo la dulzura de los instantes compartidos, pero también la certeza de que alguien podía haberlos visto. Y ese temor no era menor, porque en su vida no había espacio para los errores. Sabía que el cazador, su propio padre, sería implacable. Así
Cada paso hacia su hogar era una lucha entre la ilusión de esos encuentros y el terror de que el secreto más preciado estuviera a punto de ser arrancado a la luz. El rumor se extendió como fuego entre la hierba seca. Alguien los había visto en el bosque, y lo que comenzó como un susurro pronto llegó a oídos del Consejo de Cazadores. Para ellos no había duda. Una traición estaba en curso. La hija del cazador había roto el código más sagrado, aquel que prohibía cualquier vínculo con los lobos. La noticia cayó sobre la aldea como un golpe de tambor en plena noche. Nadie se atrevía a hablarlo en voz alta, pero en las miradas se respiraba condena. Ella sentía el peso invisible de todos esos ojos clavados en su espalda, como si la culpa la hubiera marcado sin necesidad de pruebas. Su padre fue el último en enterarse, y quizás por eso el golpe fue aún más brutal. Cuando escuchó las acusaciones, su rostro se endureció como piedra. No gritó, no descargó su furia de inmediato. Simplemente la miró con esos ojos que alguna vez habían sido su refugio, y en ese silencio ella entendió que la herida era más profunda que cualquier palabra. Había fallado, no solo a un hombre, sino a la tradición entera de su linaje, y aunque su corazón suplicaba que lo entendiera, sabía que para él todo era imperdonable. El consejo se reunió bajo la luna llena, esa misma luna que había presenciado sus secretos encuentros. La acusación fue clara. La joven había traicionado a los suyos al acercarse al Alfa. No importaba que no hubiera sangre derramada. Para ellos, la mera cercanía era una amenaza. El cazador, su propio padre, fue llamado a dar su juicio. El ambiente se volvió insoportable. Cada palabra pesaba como hierro, cada silencio era un cuchillo que cortaba la piel. Ella apenas podía respirar, sabiendo que lo que decidieran esa noche sellaría no solo su destino, sino también el del Alfa. La traición no siempre se mide en actos, sino en percepciones, y lo que el consejo percibía era más que suficiente para condenarla. Algunos pedían su expulsión, otros exigían un castigo ejemplar para borrar la vergüenza. Su padre, desgarrado entre el amor y el deber, se mantenía firme, ocultando cualquier rastro de debilidad. Pero en su interior, un huracán lo consumía. La sangre lo llamaba a defender a su hija, pero la voz de su juramento como cazador lo empujaba a entregarla. Era el peor dilema de su vida. Ella, en medio de ese círculo de juicio, no pudo evitar recordar los ojos del Alfa. Esa mirada se convirtió en su única ancla, en la certeza de que lo vivido no había sido un error. Y aunque todo a su alrededor gritaba condena, dentro de ella nacía una fuerza inesperada. Porque si el consejo creía que podía dictar su destino, estaban a punto de descubrir que el amor prohibido es más difícil de destruir que cualquier cadena. La decisión final se acercaba, y con ella la prueba más dolorosa de lealtad. El consejo no tardó en pronunciar la sentencia. El Alfa debía ser casado. No había debate, no había clemencia. Para ellos, permitir su existencia era aceptar una amenaza latente, y peor aún, una tentación peligrosa para la hija del cazador. El padre recibió la orden con el rostro endurecido, aunque por dentro cada palabra lo desgarraba. Esa noche, al volver a casa, el silencio entre ellos fue insoportable. Finalmente, él rompió la quietud con una frase que heló la sangre de la joven. Si quieres probar tu lealtad, lo harás tú misma. Tú dispararás la flecha. Fue como si la luna se apagara en ese instante. Ella sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. El amor imposible, que apenas había empezado a florecer, se convirtió en un campo de batalla interno. Tenía frente a sí la prueba definitiva: obedecer al cazador y destruir aquello que su corazón había elegido, o rebelarse contra todo lo que la había formado. Ninguna de las dos opciones prometía paz.
Si traicionaba a su padre, perdería el único vínculo de sangre que le quedaba. Si traicionaba al Alfa, se condenaría a sí misma a vivir sin alma. Era una elección cruel, diseñada para quebrarla por dentro. Las noches se volvieron tormentosas. En sueños veía dos caminos, uno teñido de sangre, donde el Alfa caía bajo su arco, otro donde huía con él, y las llamas del rechazo consumían todo lo que dejaba atrás. La supervivencia ya no era cuestión de armas ni de huellas en la nieve, era cuestión de corazón, y lo más doloroso era saber que, sin importar qué decidiera, alguien terminaría herido. Porque a veces el destino no se mide en victorias, sino en pérdidas inevitables. El cazador observaba en silencio, esperando ver en ella la dureza que tanto había intentado sembrar. Pero lo que crecía dentro de la joven no era dureza, sino un fuego diferente, el de la pasión y la verdad que había descubierto en los secretos del bosque. ¿Cómo podía borrar esa mirada dorada de su memoria? ¿Cómo podía negar la humanidad que había visto en los lobos? El dilema la desgastaba tanto que llegó a pensar que morir sería más fácil que elegir, pero algo dentro de ella susurraba que rendirse no era opción. La víspera de la cacería se paró frente al espejo y apenas se reconoció. Ya no era la niña moldeada por el miedo del cazador, era una mujer enfrentada a la decisión más difícil de su vida. Y mientras apretaba el arco entre sus manos, supo que el verdadero disparo no sería contra un lobo, ni contra un padre, sino contra la versión de sí misma que siempre había obedecido sin preguntar. La elección imposible se acercaba, y con ella el inicio de un sacrificio que cambiaría todo. La noche de la cacería llegó más rápido de lo que ella deseaba. El bosque estaba cargado de una tensión casi palpable, como si los árboles supieran que algo irreversible iba a suceder. Los cazadores avanzaban en silencio, con sus ballestas preparadas, mientras la luna llena iluminaba cada rincón como un faro implacable. Ella caminaba entre ellos, con el arco en las manos y el corazón en la garganta. Cada paso retumbaba en su pecho como un presagio de muerte. Sabía que al final de esa senda no solo se jugaba la vida del Alfa, sino también la suya. Porque en esa cacería no se cazaba un lobo, se cazaba su destino. Cuando los ojos dorados aparecieron entre la maleza, el silencio se quebró. El Alfa emergió imponente, pero no con furia, sino con la calma de quien ya conoce el precio de su existencia. Sus ojos se clavaron en los de ella, y en ese instante todo desapareció. El ruido de las armas, la respiración de los cazadores, incluso la voz del cazador, su padre. Solo existía esa mirada. Y fue allí donde entendió que debía elegir, o disparar contra él y matar lo que había descubierto dentro de sí, o enfrentarse a todo un mundo que esperaba verla obedecer. El cazador levantó la mano, señalando que era el momento. El resto de los hombres tensó sus ballestas, esperando el disparo final. Ella levantó el arco, con los dedos temblando, y sintió el peso de la lealtad y del amor imposible colapsando en su pecho. El aire se hizo más denso, la luna parecía observarla con juicio, y hasta el viento se detuvo. El Alfa no se movió, permaneció firme, con una dignidad que la desgarraba. Era como si le dijera sin palabras: si vas a hacerlo, hazlo mirando a mis ojos. Y en ese desafío silencioso, su corazón decidió por ella. Con un grito ahogado, giró el arco y disparó contra uno de los cazadores que había apuntado al Alfa. El caos estalló en segundos, gritos, armas que caían, lobos que surgían de la oscuridad, respondiendo al llamado de su líder. La batalla fue brutal, una danza de colmillos y acero bajo la luna roja de sangre. Ella luchaba no contra los lobos, sino contra los suyos, contra la sombra de un padre que no podía comprenderla.
Cada flecha que disparaba era un golpe contra la vida que habían elegido para ella, un acto de rebeldía que la marcaba como traidora ante los hombres, pero como libre ante su propio corazón. El sacrificio no fue solo físico, fue espiritual. En esa noche perdió algo irreemplazable, la inocencia. Entendió que el precio de elegir el amor sobre la obediencia era perder la seguridad de todo lo conocido. El cazador, con la furia de un hombre traicionado, intentó alcanzarla, pero ella ya había cruzado un umbral del que no había retorno. El sacrificio se había consumado. Ya no era la hija obediente de un cazador, era la mujer que había decidido arriesgarlo todo por una mirada. Y aunque el bosque ardía en gritos y sangre, dentro de ella nació una certeza. A veces solo se sobrevive cuando se tiene el coraje de perderlo todo. El amanecer llegó teñido de humo y cenizas. El bosque, que había sido testigo de secretos y confesiones, ahora estaba marcado por la huella de la batalla. Ella respiraba con dificultad, con el arco aún en la mano, mirando a su alrededor como si buscara respuestas entre los árboles. El alfa permanecía de pie, herido pero invencible, con esa mirada dorada que lo decía todo sin palabras. Y aunque la sangre todavía manchaba la tierra, dentro de ella se abrió un silencio nuevo, una certeza que ni la furia del cazador ni la sentencia del consejo podían arrancarle. Su destino ya no era el mismo. Su padre, derrotado más por el dolor que por las armas, cayó de rodillas, incapaz de comprender la decisión de su hija. Entre ellos ya no quedaba el vínculo de la obediencia, sino un abismo imposible de cruzar. Él la miraba como si hubiera perdido no solo a una hija, sino a la herencia entera de su linaje. Ella sostuvo su mirada por última vez, con lágrimas que ardían más que cualquier herida, y comprendió que a veces el amor exige sacrificios que arrancan pedazos del alma. El cazador nunca aceptaría aquel romance prohibido, pero ella ya no podía renunciar a lo que había descubierto. El alfa se acercó lentamente, no con la fuerza del guerrero, sino con la calma de quien reconoce en otro ser la misma herida. Ella lo vio avanzar y entendió que lo prohibido ya no podía llamarse error, sino elección. Había elegido creer en esa pasión, en esa mirada que había cambiado su vida, aunque el precio fuera convertirse en fugitiva, en enemiga de los suyos. Porque ¿qué vale más, la seguridad de una mentira o la libertad de vivir un amor imposible? Esa pregunta la acompañaría siempre, tatuada en la piel de sus recuerdos. El consejo la declaró desterrada, y su nombre fue borrado de los cantos de la aldea. Pero lo que para ellos era condena, para ella era renacimiento. Caminó junto al alfa hacia lo desconocido, sabiendo que la supervivencia sería dura, pero también consciente de que cada paso era suyo y nadie más dictaría su camino. El bosque, ahora convertido en su hogar, la recibía con una nueva luz. No era la hija del cazador ni la aprendiz del deber. Era la mujer que había elegido su destino con las manos ensangrentadas y el corazón encendido. Y así, entre las sombras y la luna, se selló su destino. No importaba si la historia acabaría en victoria o tragedia, porque lo esencial ya estaba escrito. Había amado más allá del miedo, más allá de la ley, más allá de la sangre. El romance prohibido que había comenzado con una simple mirada se convirtió en la brújula de su vida. Y mientras la manada aullaba en la distancia, ella cerró los ojos un instante y se preguntó lo mismo que cualquiera en su lugar. ¿Qué hubieras elegido tú, el amor o la supervivencia? Y ahora que has caminado conmigo por cada paso de esta historia, dime, ¿qué hubieras hecho tú? Porque al final no se trata solo de lobos o cazadores, se trata de las elecciones que marcan nuestra vida. A veces, el amor prohibido nos enseña más sobre quiénes somos que cualquier deber impuesto. Y la pregunta que queda en el aire es simple pero brutal. ¿Te atreverías a arriesgarlo todo por una mirada?
Quiero que lo pienses y me lo cuentes en los comentarios. Tu voz importa, porque esta historia no termina aquí. Comienza en cada corazón que decide si seguir el miedo o la pasión. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en los próximos relatos, porque aún quedan muchos secretos bajo la luna que esperan ser revelados.